trataremos de que esta reunión sea una reunión angelical, como dice acá el nombre, eso sí se los aseguro. Y bueno, para darles las buenas noches a los queridos amigos que siempre nos acompañan desde Zoom y también desde Facebook Live. Somos Camino de Amor, acá nos encuentran todos los martes a las 7:30, trayéndoles diferentes temas para que puedan ser buscando que sean de utilidad en la vida práctica. Y algo que vamos a tratar el día de hoy es algo que desde pequeñitos nos han enseñado, hemos escuchado este tema. ¿Será cierto que existen los ángeles? ¿No? ¿Cómo son? ¿Nosotros llegaremos a ser ángeles o son unos seres especiales, diferentes? ¿No? Todo eso vamos a tratar de resolverlo durante la reunión del día de hoy. Y bueno, y empezamos con el tema. Muy bien, vamos a dividir la reunión del día de hoy. Vamos a tratar estos 3 puntos, básicamente. Información que nos entregó la iglesia desde que éramos pequeños y que muchos vamos a recordar. Es lo que la iglesia manifiesta acerca de los ángeles. Luego vamos a analizar esas opiniones y finalmente vamos a dar a conocer la opinión, digamos, del espiritismo, ¿no? Y finalmente cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer punto. Los ángeles según la iglesia. Bueno, en principio, todas las religiones tienen representaciones y creencias en ángeles, ¿no? Como seres superiores, seres espirituales, ¿no es cierto? En todas las religiones se encuentran estas manifestaciones. Y como, digamos, nexos, estos seres superiores que están más cerca de Dios, y son nexos entre Dios y el hombre, ¿no? El hombre en su imperfección supuestamente no llega a poder vislumbrar o llegar a la altura de Dios, y se vale de estos ángeles y Dios también a través de ellos para comunicarse con los hombres. Es lo que nos dice, ojo, lo que nos dice la iglesia. Son intermediarios. Obviamente los materialistas dicen que todo esto son cuentos, son farsas que no existen, que es una fantasía, no existe. Bueno, en principio el materialista no cree en la existencia del espíritu, ¿no? Menos en este tipo de espíritu, ¿no? Bueno, sin embargo, la creencia de los ángeles es uno de los dogmas principales de la iglesia. La iglesia no se ha preocupado o no ha tenido necesidad de demostrar la existencia de los ángeles, simplemente lo da como un dogma que hay que simplemente creerlo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Hubo un concilio de los muchos que ha tenido la religión católica, cristiana desde el inicio, el concilio de Letrán, en el año 1123, donde al pie de la letra nos dicen lo siguiente. En uno de los acuerdos del acta del concilio de Letrán dice: solo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien en el comienzo de los tiempos extrajo juntas y de la nada 2 criaturas, la espiritual y la corporal, la angélica y la mundana, y formó después en medio entre ambas la naturaleza humana compuesta de cuerpo y espíritu. Recuerden esto, es uno de los fundamentos que utiliza la iglesia para hablar después de los ángeles, ¿sí? Entonces el hombre está compuesto de cuerpo y de espíritu. Hasta ahí no hay novedad, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que habla acá es que hay 2 tipos de seres, los espirituales y la parte corporal. Bueno. Los ángeles aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no solamente en la religión católica o cristiana, ¿no? También aparecen en
en las religiones politeístas, en la mitología también aparecen los ángeles, ¿sí? No es una exclusividad de la iglesia, ¿no? Ahora, Dios utiliza a estos seres como medio de comunicación. A través de ello, incluso hace anuncios, ¿no? De hechos que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Ustedes se acuerdan en el pasaje de María de Nazaret, donde se le acerca el arcángel y Gabriel, creo que era, le anuncia que iba a concebir a Jesús, ¿no? Entonces, eso también es parte de esto que está especificado acá, ¿no? Entonces, juegan un doble rol como órganos de su justicia o de la misericordia divina también, ¿no? O sea, son como elementos o brazos del el Todopoderoso, ¿no? Para su justicia o también para su misericordia. Y también se les ve cuando acompañan y aparecen en los escritos y en los grabados a la hora del nacimiento, la misma vida y la pasión de Jesús. Siempre hay momentos en los cuales los ángeles aparecen, ¿no? Según las narraciones de los evangelios, aparecen a lo largo de la vida encarnada de Jesús, aparecen relatos acerca de los ángeles, ¿no? Momento de nacer, en la vida y en la pasión de Jesús también aparece. Como les decía hace un rato, los personajes de los ángeles también aparecen en las iglesias politeístas, en las creencias politeístas y en su mitología. Ahí aparecen representaciones de estos seres, ¿no? Los ángeles. No es exclusividad, les decía, de la iglesia cristiana, ¿no? Del cristianismo. ¿Sí? Entonces, el Concilio de Letrán, como habíamos leído uno de sus extractos o acuerdos, hace una diferencia entre ángeles y hombres. O sea, ya los diferencia, ¿no? Dice, los ángeles son espíritus puros. Y los hombres, dice, son cuerpo y alma, formando un ser individual. Y algo muy interesante que dice, ese es su destino. O sea, el destino del hombre es ser cuerpo y alma. Los ángeles son espíritus puros, pero el hombre no. El hombre es cuerpo y alma y ese es su destino. Eso es lo que nos dice la iglesia. Entonces, y el hombre tiene limitaciones. Una de ellas es, solamente puede ver las cosas exteriores a él, y de a pocos, o sea, gradualmente, va a lo largo de la historia, de los años, recién aprendiendo y conociendo las cosas que son exteriores a él a través de sus sentidos, ¿no? Entonces, todo aquello que sea llamado sobrenatural constituye para el hombre un enigma o algo que indescifrable o que no puede alcanzar por sus limitaciones espirituales, intelectuales, etc., ¿no? Entonces, hay cosas que el hombre no va a alcanzar, es lo que nos dice. Sin embargo, los ángeles ven fácilmente lo que quieren conocer, solamente con desearlo, ya lo conocen. Eso es lo que nos dice el concilio. Ellos, como son espíritus puros, solamente desean aprender, conocer, ver algo y lo ven y lo consiguen. De manera muy sencilla. ¿Por qué? Son seres superiores, especiales. Sin embargo, dice, ellos tienen una limitación. Ellos no pueden comprender la esencia de Dios, la esencia divina. ¿Por qué? Porque como es infinita, ellos no llegan, no son iguales que Dios, son puros, sí, son muy superiores, pero no llegan a ser iguales a Dios, entonces no pueden comprenderlo en su totalidad, ¿sí? Sin embargo, Dios, en su infinita bondad y misericordia, de vez en cuando, eventualmente, dice, les da a conocer algún secreto para que ellos también a su vez lo anuncien o lo transmitan a los hombres.
son como mensajeros de Dios, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claro? ¿Sí? Ya. Las comunicaciones de Dios con los ángeles y entre ellos son totalmente espirituales. Vale decir, no necesitan el uso de la palabra, todo es a través de las ideas del espíritu, ¿no? O sea, Dios se comunica con estos seres superiores y espíritus puros a través de las ideas espirituales totalmente, ¿no? No es necesaria otro tipo de comunicación. Entonces, solo con desearlo se comprende. No es necesario, por ejemplo, ahora, si nosotros queremos comunicarnos, somos hispanohablantes, nos queremos comunicar con alguien no sé, pues, póngase de Italia o de Alemania, tenemos que o nosotros aprender italiano o alemán, o ellos aprender español, y poder así, de esa manera, entendernos, ¿no es cierto? Pero acá no. Ellos, solamente con desearlo, se entienden. Son superiores, digamos, en este nivel, ¿no? Y bueno, están clasificados según la iglesia, según la teología de la iglesia, los han clasificado en 3 jerarquías, o llamados principados también, y cada una de esas jerarquías tiene 3 compañías o coros. Algunos de estos ya seguramente ustedes los conocen o los han escuchado. Vamos a rápidamente, pero para que sepan que la iglesia los clasifica, ¿no? Los tiene, de acuerdo a su rol, los tiene divididos, ¿no? De acuerdo a las funciones que ejercen en el cielo, es esta clasificación. De acuerdo a las funciones que hacen en el cielo, ¿no? O en el plano espiritual, digamos, ¿no? Bueno, la primera jerarquía, que es la más alta, o sea, lo que está al top, están los serafines, los querubines y los tronos, así se llaman. Los serafines están delante de Dios, abrazados por los resplandores de la caridad. O sea, hay una virtud que está sobresaliente en estos seres, ¿no? En los serafines, que es la caridad. Están delante de Dios, abrazados por los resplandores, la luz infinita de la caridad de Dios y en ellos, ¿no? Los querubines tienen la sabiduría, tienen el reflejo luminoso de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y los tronos proclaman la grandeza de Dios, cuyo brillo hacen resplandecer. Son los encargados de exaltar a Dios, ¿no? Al soberano, al soberano infinito, que es el Padre Celestial, ¿no? O sea, los serafines, la caridad, los querubines, la sabiduría, y los tronos exaltan la grandeza divina, ¿sí? Después vienen otra segunda jerarquía, que son un grupo que se llama las dominaciones, que son aquellos ángeles a los cuales se les asignan misiones y deberes. Ellos asignan, misiones y deberes a los ángeles de órdenes inferiores. Son como digamos, los oficiales de un ejército que dan instrucciones y misiones y órdenes a los subalternos. Ellos son así, ¿no? Son los que dirigen y dan misiones y deberes a los ángeles de órdenes inferiores. Luego vienen las virtudes, o los ángeles llamados virtudes, que ejecutan los prodigios, o sea, los llamados milagros, pedidos por los grandes intereses de la iglesia y del género humano, ¿sí? O sea, ellos ejecutan estos pedidos que vienen desde la iglesia y del hombre, del género humano. Y finalmente, en esta segunda jerarquía tenemos a las potestades, que ellos son los llamados a proteger el cumplimiento de las leyes físicas y morales. Ese es su rol, su función, ¿no? Proteger el cumplimiento de las leyes físicas y morales. Y finalmente la tercera categoría, que son los principados, que son los que, como los gobernantes, digamos así, de los reinos, de las provincias, de las diócesis dentro de la iglesia, ¿no? O sea, tienen un área territorial, digamos, ¿no? Son como los alcaldes, digamos, algo así, una analogía, ¿no?
o el gobernador regional, qué sé yo. También tienen los arcángeles, que son los que transmiten los mensajes importantes. Acuérdense a María de Nazaret, le anunciaron la venida de Jesús a través del arcángel Gabriel, ¿no es cierto? Y así. Y finalmente ahí están los que más conocemos nosotros, que son los ángeles de la guarda, ¿no? Que acompañan a cada persona. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, que su rol su misión es velar por nuestra seguridad y impulsarnos a nuestra santidad, a nuestra santificación. Esos es los roles que tienen ellos, ¿sí? Esto como para un poco conocer cómo es la estructura que la iglesia les ha dado de acuerdo a las funciones. Entonces, bueno, ya hemos así rápidamente, porque hay mucho detalle, pero esto es lo más saltante, ¿no? Pero vamos a analizar un poco esto que la iglesia nos ha enseñado desde pequeños a todos, la mayoría venimos de hogares católicos, ¿no es cierto? Entonces hemos aprendido estas cosas y vamos a analizarlas un poquito. Nos habla de la esencia espiritual y esencia corporal o material, ¿no? Un poco nos cuestionamos, ¿no? ¿Existe la vida que sea puramente material? Porque si vemos una piedra, por ejemplo, una piedra no tiene espíritu, pues, ¿no? O sea, es inanimada, no tiene vida propia. Una piedra, un mineral, ¿no? Entonces ahí es el primer cuestionamiento. ¿O se está refiriendo a los animales y las plantas? ¿No? No sabemos a qué se refiere, ¿no? Siendo así, ya habría un orden adicional, ¿no? Porque el animal es diferente a una planta, ¿no? El animal tiene algo que la planta no posee, por ejemplo, la movilidad, ¿no? O sea, los animales se mueven y la planta a su vez tiene algo diferente que una piedra, por ejemplo. Entonces ya estamos entrando ahí en una cosa que no está muy, muy clara, ¿no? Muy clara. El alma humana unida al cuerpo, el cuerpo es materia bruta, cuerpo solamente, ya que sin el alma, el cuerpo es materia inerte. O sea, si nuestros cuerpos, a la hora de morir, el espíritu sale liberado del cuerpo, ese cuerpo que queda en la tierra es materia bruta, se descompone en la tierra, ¿no? La materia se descompone. ¿Sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? El alma unida a un cuerpo, que es materia bruta, ya que sin el alma el cuerpo es materia inerte, ¿sí? O sea, este punto nos ayuda un poco a tratar de entender lo que nos quieren decir. Porque hay una cosa media ambigua, ¿no? Falta claridad y coherencia con la realidad que observamos, porque vemos nosotros todas esas cosas, ¿no? Vemos que hay animales, que hay plantas, que hay piedras que son diferentes entre sí, entonces, ¿a qué se está refiriendo con la naturaleza espiritual y corporal, ¿no? ¿A qué se refiere la materia? ¿A qué tipo de materia? ¿No? Entonces, sin embargo, vamos a admitir que el ser espiritual, la criatura humana y la criatura corporal, que existe. Estas tres cosas, ¿ya? Por un momento vamos a admitir, asumiendo que es cierto todo esto, ¿no? O sea, el espíritu, la criatura humana y la criatura corporal. Vamos a asumir. Entonces, ese sería el plan divino, como literalmente lo dice, como convenía a la eterna sabiduría, o sea, a Dios, ¿sí? El plan divino sería eso: la criatura espiritual, la criatura humana y la criatura corporal. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando de tres creaciones diferentes e independientes: espíritu, el hombre y la criatura corporal, como si fueran tres cosas diferentes. Pero sabemos que en la verdad no es así, porque todo lo que está en la naturaleza
se eslabona, tiene que ver uno con el otro. Esa es la llamada ley de unidad, ¿no? Todos sus elementos están ligados entre sí en la naturaleza, ¿sí? Todo se corresponde, todo es armonía, todo se influye una cosa con la otra, ¿no? Hay un encadenamiento muy estrecho entre todos los seres de la naturaleza, ¿no? Todo en la naturaleza en general, ¿no? Ahora, es verdad que existe pues el hombre, que existe el espíritu y que existe la parte corporal, pero no. Pero la definición está incompleta porque faltan los puntos de contacto entre uno y otro, ¿no? Nos habla como que fueran tres cosas separadas totalmente, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto. También nos dice, nuestra alma igualmente espiritual está asociada al cuerpo de modo tal que forma con él una sola y única persona y ese es esencialmente su destino. ¿Qué nos quiere decir con eso? Hay acá una contradicción porque sabemos que el alma es inmortal, pero el cuerpo no. Entonces, ¿cuál es el destino del hombre? Que es cuerpo y alma. ¿Cuál es el destino? ¿El alma o el cuerpo? Según la iglesia, la unión del alma al cuerpo solo se realiza una vez. Es lo que nos dice la iglesia y de pequeños nos han enseñado, ¿no? Que al momento que nacemos, ahí Dios coloca el espíritu en nuestro cuerpo y cuando morimos, el espíritu se va hacia el plano espiritual y tiene ahí dos o tres alternativas, ¿no? Se va al cielo a gozar de una dicha eterna, la otra se va al infierno, si ha sido mal, y se va a sufrir unos tormentos eternos también, o se va al purgatorio, donde dependerá de las oraciones que hacen terceros para que esa alma salga del purgatorio, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, con esa definición de Concilio de Letrán, nos mete en un problema, hay un problema ahí, un problema complicado. Entonces, podríamos decir, según eso, que el destino del alma es estar esencialmente unida o ligada al cuerpo. ¿Ese es el destino del alma? Sabemos que no, porque esa vida que podamos tener en la Tierra, 80, 90 o 100 años, es temporal, ¿no? Es un escalón, como dice acá, en esa inmensa escalera de la evolución, en la vida del alma, ¿no? Y no es pues su estado final, definitivamente, ¿no? Ninguno de los que estamos acá somos espíritus puros, santos o perfectos, ¿no? Pero estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino, ¿no? No es que acá nos morimos y ahí quedamos tal cual, ¿no? No, no es así. ¿Mm? Entonces, supongamos, ¿no? Si el destino del alma es estar unida a un cuerpo material para poder manifestar sus facultades, entonces el alma sin el cuerpo es un ser incompleto, según la definición, ¿no? O sea, el destino del hombre, como dice, es cuerpo y alma. Y cuando se muere el cuerpo, el alma ya está incompleta, ya no es hombre. Para que el alma pudiera seguir siendo lo que debe ser conforme a su destino, como lo dice, sería necesario que después de abandonar un cuerpo, inmediatamente fuera y agarrar a otro, para que siga siendo ser humano, si no, no sería un ser humano, ¿no? Entonces, si va y sale de un cuerpo y entra a otro, ya estamos hablando de pluralidad de existencias, ¿no? O reencarnaciones, ¿cierto? Pero perpetuo, como dice acá, porque estoy en un cuerpo, este cuerpo se desgasta, se envejece, se muere, y el alma, ¡pum!, va y agarra otro cuerpo, y así, sigue y sigue, sigue en ese plan para mantener el destino del hombre que tiene que ser alma ligada al cuerpo. Entonces, esto pues no tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? Entonces, estar para siempre reencarnando en el mismo nivel, no tiene sentido.
Entonces también el concilio afirma que mientras dure esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, ¿no? O sea, ahí está el hombre. Si fuera de ello ya no, ¿no? Entonces, mientras dura, o sea, quiere decir que es temporal. Entonces en algún momento se separa, ¿no? ¿Existe algún momento en que la unión se deshace? O sea, el espíritu sale del cuerpo, ¿hay algún momento? Esa es la pregunta. Entonces, si fuera cierto, se contradice que esa unión es el destino del alma. ¿Me siguen, no? O sea, si es que se separa del cuerpo, entonces la afirmación de que el destino del alma es estar pegada a ese cuerpo ya no es cierto, porque se está separando. ¿Ok? Entonces, estas definiciones nos dejan muchas dudas, contradicciones y vacíos, ¿no? Después también dice que el hombre conoce por lo que le llega a través de los sentidos, por comparación de los objetos externos, exteriores. O sea, el mundo que nos rodea lo aprendemos solamente a través de nuestros sentidos. Y ese es el conocimiento al cual estamos limitados por decisión divina. O sea, podemos aprender lo que está a nuestro alrededor solamente por eso, por decisión divina. Estamos limitados. ¿Y qué pasa con esos niños que a los 2 años tocan piano, canciones de Mozart, de Beethoven, ¿no? Esos niños genios, ¿no? O a los 2, 3 añitos son unos eximios matemáticos, ¿no? ¿De dónde? Si no han tenido tiempo ni siquiera para aprender a tocar un instrumento, ¿no? Ahí les planteo la primera duda, ¿no? Los niños genios, los matemáticos, músicos, artistas, y niños que hablan varios idiomas, por ejemplo. Pequeñitos, hablan varios idiomas. Sin ni siquiera haber ido a Alemania, por ejemplo, hablan alemán, fluido. ¿Cómo es eso? ¿De dónde traen ese conocimiento? Ya les estoy sembrando bastantes dudas, ¿no es cierto? Bueno, después, y dice también, los conocimientos de los ángeles no son el resultado de la inducción ni del razonamiento, como el hombre, ¿no? El hombre sí tiene que investigar, aprender a través de los sentidos, ¿no? Los ángeles no, solo se proponen y ya llega, ¿no? Ellos ya tienen el conocimiento simplemente porque son ángeles, y así los creó Dios, ya los creó ya con conocimiento y todo, ¿no? O sea, una versión superior de espíritu, digamos, ¿no? Con conocimientos y perfección. Sin embargo, el alma humana tiene que aprender. El ángel ya no, ya viene así, viene con conocimientos. Entonces, hay una interrogante acá, pero si el alma humana solo aprende por medio de los órganos corporales, ¿no es cierto? ¿Qué conocimientos podría adquirir el alma de un niño que muere prematuramente, por ejemplo, ¿no? Que muere a los meses o días de nacido, el niño muere. Si admitiéramos que el alma no renace, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con ese niño, ¿no? Qué injusto, ¿no? No tuvo tiempo ni siquiera de aprender nada, porque a los días murió prematuramente, ¿no? Son Entonces, espíritus viejos, espíritus antiguos, espíritus viejos. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta viene, ¿no? ¿El alma puede adquirir ideas y conocimientos después de la muerte del cuerpo? ¿Qué decimos? Si una vez que se desprende del cuerpo, el alma no puede adquirirlos, o sea, imagínense, pongamos esta situación, entonces el alma del niño, por ejemplo, que murió a los pocos días, del salvaje que está en los lugares primitivos del mundo, ¿no? Del que viene enfermo con retraso mental, por ejemplo, o de la persona que por situaciones del destino está en la ignorancia, entonces quedan así para siempre, ¿no? Al momento que murieron, quedan así tal cual, en ese estado lamentable, porque una vez que el alma se desprende del cuerpo, dice que ya no puede aprender, ¿no? Como dice acá, condenada esa alma a la inutilidad e ignorancia para toda la eternidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte sería si fuera cierto.
Y la otra alternativa es que el alma puede aprender luego de la vida corporal, ¿no? Entonces, si puede aprender, ¿qué pasa? Quiere decir que puede progresar. O sea, tanto estando encarnado como fuera del cuerpo, va a progresar. Ahí se concluye que con ese progreso vamos ya a negar todo aquello de esos dogmas que dicen que él está en estado estacionario, es alma, ¿no? Y el de la suerte irrevocable, por ejemplo, ¿no? De que se va al infierno para siempre, o el niño que nace a los pocos días y muere, que se quede así en blanco, ¿no? Sin ningún conocimiento, ¿no? Entonces, todo eso entra en contradicción, si es que el alma puede progresar, ¿sí? Y hay otro detalle también más importante, ¿no? Entonces, si el alma progresa, ¿cuál es su límite? ¿Hasta cuándo puede progresar? ¿Cuál es el límite de ese progreso? Entonces, no hay ninguna razón para que ese progreso no llegue hasta alcanzar a los ángeles o a los llamados o espíritus puros, ¿no es cierto? Si yo puedo progresar como espíritu fuera de mi cuerpo y después en mi cuerpo, entonces, ¿por qué no puedo llegar? ¿Por qué me tendrían que limitar para que no llegue a ser como un espíritu puro, ¿no? Con todos los atributos y virtudes de un espíritu puro. Entonces vean cómo la lógica va destruyendo estos argumentos y estos dogmas, ¿no? Entonces, siendo cierto lo que hemos analizado, entonces Dios ya no tendría pues la necesidad de crear estos seres especiales y privilegiados como son los ángeles, ¿no? Que vienen a gozar o gozan de la felicidad eterna sin haber hecho nada para conquistarla, porque ellos nacen así, perfectos, porque Dios los creó perfectos, ¿no? En tanto que otros seres menos favorecidos, como nosotros los seres humanos, solo obtenemos esa felicidad suprema a costa de padecimientos y duras pruebas, ¿cierto? O sea, tenemos que padecer y pasar por situaciones difíciles en nuestras existencias para poder llegar a esta dicha, ¿no? A esta dicha de la felicidad, ¿no? Entonces, ya hay algo medio extraño, ¿no? Como Dios favorece a unos y a otros no. Entonces, no se niega que Dios lo podría haber hecho, sí. Sí, Dios, si hubiese querido, porque Dios es todopoderoso, lo podría haber hecho. Pero además de todopoderoso, Dios es infinitamente perfecto, justo, no se olviden, justo y bueno. Y al ser infinitamente justo, Él no puede, digamos, darle atributos y privilegios especiales a unos espíritus y a otros no. Recuerden, Él los crea a todos iguales, ¿sí? Acuérdense. Entonces, otro argumento dice, dado que la majestad de los reyes recibe su esplendor de la cantidad de súbditos, oficiales y servidores que posee, imagínense un rey, ¿no? O un inca, ¿no? Que puede darnos una idea más completa de la majestad del rey de reyes, se refiere a Dios, que esa multitud inmensa de ángeles que pueblan el cielo y la tierra, el mar y los abismos, y la dignidad de los que permanecen sin cesar arrodillados o de pie ante su trono. O sea, lo que nos dice acá un excelso rey de reyes como es Dios, debería tener pues millones de ángeles arrodillados o de pie ante él, ¿no? Rindiéndole pleitesía, digamos, ¿no? Porque es Dios, pues es el ser supremo, ¿no? Entonces, pero vamos a cuestionarnos acá, ¿no? Eso equivale a pensar que Dios es como el hombre, como los hombres, ¿no? Si nos imaginamos los reyes en la tierra, los reyes en la época de los incas o los reyes en las diferentes tribus o qué sé yo, o pueblos,
No podemos comparar a Dios con esos reyes, es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, la necesidad de millones de adoradores es darle una debilidad que le corresponde a aquellos gobernantes déspotas, tiranos y orgullosos, ¿no? Porque esos son los gobernantes que querían tener de rodillas y sometidos a su pueblo, ¿no? Entonces todos tenían que estar arrodillados, obedecer y todo eso. Acuérdense, Dios es bueno, Dios es justo, ¿no? Entonces entra en contradicción, nuevamente. Pero ¿cuándo la calidad de un soberano lo engrandece? ¿Qué cosa engrandece a un soberano? No la cantidad de súbditos, sino su bondad y su justicia. Cuando ese soberano es como un padre para sus súbditos, no un tirano, no un dictador, no un abusivo, ni prepotente, ni que abusa de poder, no. Un soberano grande es aquel que es bueno y justo, ¿no? Y que es como un padre para los súbditos, ¿sí? Entonces, acordémonos y por favor, recordemos siempre esto, porque a veces cuando nos va mal en la vida, nos olvidamos, ¿no? Dios es un ser soberanamente bueno, justo y misericordioso. Lo voy a repetir. Bueno, justo y misericordioso y hasta el infinito, ¿no? Dios no es un Dios que entra en cólera, en ira, que es celoso, vengativo, inexorable, exterminador, parcial, ¿no? Que crea para su propia gloria esos seres privilegiados, favorecidos con todos los dones y nacidos para la felicidad eterna, mientras que a otros seres les impone condiciones penosas para conquistar esa felicidad. Además, si nos equivocamos, nos castiga con errores, que nos equivocamos un poquito, nos manda a un infierno con un suplicio eterno. Eso no es Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno, justo y misericordioso. Cualquier cosa que entre en contradicción con estos atributos de Dios es falso. Entonces, entendamos que el alma es independiente del cuerpo. El cuerpo es la envoltura temporal del alma, nada más que eso. Lo que interesa es el espíritu, el alma, no el cuerpo. Entonces, y la vida normal es la vida en el plano espiritual, no la vida en la tierra. A nosotros que estamos encarnados de repente nos parece esto lo normal, no, pero lo normal es el otro lado, el otro plano, ¿no? Y el cuerpo es el instrumento solamente para que esa alma ejercite sus facultades en su relación con los demás, ¿sí? O sea, con el prójimo, con la sociedad. El hombre es un ser social, ¿no? Entonces, este es solamente un tiempo en el cual estamos acá para aprovechar esas cosas, ¿no? Y crecer. Ese es el objetivo. Una vez que se separa del cuerpo, el alma goza de sus facultades con más amplia libertad. Goza, dice, ¿no? Goza como si estuviera aliviado de algo, de un cuerpo pesado que muchas veces con la enfermedad o la vejez se hace una carga para el espíritu y lo atormenta, ¿no es cierto? Pero una vez que se libera, el alma se queda ligera y libre, ¿no? Entonces, sin embargo, para desarrollar más fuertemente, más rápidamente inclusive, el alma necesita el cuerpo, ¿no? Porque, digamos, puede estar en el plano espiritual aprendiendo muchas cosas, pero recién da los exámenes de toda la teoría que aprendió en el plano espiritual, los exámenes lo da acá, en la tierra, en la materia, en el cuerpo. Ese cuerpo que lo llama al vicio, a veces al sexo excesivo, a la gula, qué sé yo, ¿no? O está sujeto a enfermedades, ¿no? Accidentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí es realmente donde pone a prueba todo lo que aprendió o se propuso en el plano espiritual. Cuando alcanza un cierto grado de perfección y desmaterialización, esa unión ya no es necesaria. Nuestro espíritu va a reencarnar
tantas veces como sean necesarias, y en la medida que este espíritu se va depurando o se va mejorando, el cuerpo que necesite va a ser menos denso, menos material. Iremos, si es que el planeta va evolucionando, entonces, si nosotros vamos igual con el planeta, obviamente los seres humanos van a ser cada vez más purificados en cuerpo también, ¿no? Más ligeros, más acorde con el espíritu que los habita, ¿no? O si no, aquellos alumnos aplicados de repente irán a otros mundos, ¿no? Donde el cuerpo es menos denso, ¿no? Ya, ya es más bonita el ambiente, más bondad, más fraternidad entre la gente, ¿no? Entonces, una vez que ya no sea necesaria su regreso a la Tierra o a los planetas mundos materiales, entonces el espíritu ya no necesitará el cuerpo y seguirá evolucionando en espíritu. En espíritu. Y las existencias corporales están limitadas a la vida del cuerpo, ojo, ¿sí? Mientras el cuerpo esté, ahí está el espíritu, ¿no? Con el cuerpo. Si el cuerpo ya se acaba, el espíritu sale, ¿no? Se queda con el cuerpo, ¿no? Sin embargo, la vida espiritual es ilimitada porque somos inmortales, como espíritus. Ahora, vamos a ver qué nos dice la doctrina espírita acerca de todo esto, ¿no? Que hemos analizado. Vamos a ver cuál es la posición del espiritismo. Bueno, en primer lugar nos dice, es cierto, pues, ¿no? Existen seres con todas las cualidades de los ángeles. ¿Con esto qué estamos diciendo? ¿Que los ángeles existen? Sí, existen. Es cierto, sí, existen, dice el espiritismo. Y confirma la creencia de todos los pueblos. O sea, todos los pueblos normalmente tienen esta creencia, creen en los ángeles. Pero además de confirmar, el espiritismo nos explica su origen y naturaleza de los ángeles. Nos explica. No solamente dice, ah, sí, sí existen, o no, no existen. No. Nos explica. ¿Sí? Confirma que existen y nos explica su origen y naturaleza. A ver, los espíritus, todos los espíritus, fueron creados por Dios simples e ignorantes o sencillos. Todos, simples e ignorantes. ¿Sí? Sin conocimientos, sin conciencia del bien y del mal, pero con las aptitudes para conocerlo, para crecer, para aprender y progresar. Esta es una verdad que debemos tenerla en cuenta, ¿no? Todos los espíritus son creados simples e ignorantes. ¿Y cómo progresan? Progresamos a través del trabajo. O sea, el trabajo físico, trabajo espiritual, trabajo intelectual, lo que sea, pero trabajo. Y el objetivo es la perfección. Segunda buena noticia. Nosotros, los que estamos acá, algún día vamos a ser ángeles. Todos. Ese es el objetivo. ¿Vamos a llegar? Sí, vamos a llegar todos. Ese es nuestro objetivo. Y gozar de una felicidad plena. Ese es el objetivo, ser felices. Todos vamos a ser ángeles. O espíritus puros, ¿no? Pero lo alcanzaremos, no porque Dios nos lo regale, sino porque nosotros vamos a conquistarlo en base a nuestra decisión libre y en base a nuestro esfuerzo. Nadie nos va a regalar nada, va a ser nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? A vencer nuestras malas inclinaciones, vencer nuestros vicios, nuestros malos hábitos, nuestros egoísmos, nuestros orgullos, todas las cosas negativas que tengamos, las vamos a vencer con nuestra voluntad y con nuestro esfuerzo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero lo podemos hacer. Tenemos todas las facultades para hacerlo. Entonces, acá como este muñequito que está subiendo la escalera de la evolución, nos dice también que todos deben recorrer el mismo camino. Todos los espíritus. Desde el más simple
hasta el más elevados, todos han pasado por ese mismo sendero, esa misma escalinata, ¿no? De la evolución. Dios es justo, por eso no favorece ni privilegia a nadie. Todos son sus hijos, todos somos hijos de Dios. Y como Dios es justo, no tiene preferencia por ninguno. Si no, sería injusto que estos sí los voy a, es una raza de espíritu diferente, una raza especial que nace pura. Ya estos no. No, Dios no es así. Dios es justo y bueno. Algunos dicen también, ¿no? Que Dios creó el mal. Dios no creó el mal, ¿no? Todas sus leyes, todas las leyes divinas están orientadas al bien. El hombre, como tiene libre albedrío, él es el que creó el mal para cuando se aparta de las leyes divinas y se desvía del camino del bien. Vino Jesús a enseñarnos el camino del bien, qué es lo que teníamos que hacer. Pero han pasado 2000 años y el hombre terco, ¿no? Todavía no quiere entender, no entiende. Primero su egoísmo, su orgullo. Y es peor, pues, ¿no? Cuando él transgrede las leyes, llega a situaciones de dolor, ¿no? No es que es feliz tampoco, ¿no? Llega a situaciones de dolor que lo hacen de alguna manera reflexionar a través del tiempo, ¿no? Porque algunos son terquitos, ¿no? Rebeldes ahí en el mal, ¿no? Pero las leyes de Dios son perfectas y nos orientan al bien. El alma, al comienzo, recién creada, no tiene experiencia, pues, o sea, es como un niño recién nacido, haciendo la analogía, ¿no? Y al no tener experiencia se equivoca. Por eso que los niñitos pequeñitos, van de frente y a veces quieren meter los deditos al enchufe, ¿no? No saben que hay un peligro ahí, ¿no? E igual el alma, ¿no? Cuando no tiene experiencia, no tiene la vivencia, y se equivoca, suele equivocarse mucho, ¿no? Hasta ahora nos equivocamos nosotros, ¿no? Dios no te pone la experiencia la tienes que vivir, y te da los medios para adquirir esa experiencia, te da todos los medios. Como seres humanos tenemos todos los medios para adquirir la experiencia, para mejorar y no equivocarnos, ¿no? Sin embargo, a veces nos apartamos de este camino del bien, ¿no? Y cada vez que nos apartamos del camino del bien, ¿qué hacemos? Nos atrasamos. Es un atraso para nosotros, para el alma. Y sufriremos las consecuencias, y de ese modo aprenderemos lo que debemos evitar, ¿sí? Meto los deditos al enchufe y me quema la mano, entonces yo ya sé que ahí no se debe meter la mano, los dedos, porque quema. Igual, ¿no? Cuando me salgo del camino del bien, esa salida hacia el mal me va a traer dolor, lágrimas y sufrimiento, por ley de causa y efecto. Entonces, ese dolor me va a hacer reflexionar y voy a decir, no, mejor me quedo en el camino del bien o regreso al camino del bien, ¿no? Ya no debo estar en el camino del mal porque me acarrea sufrimiento y dolor. De esa manera, poco a poco, recalco, poco a poco, se desarrolla, se perfecciona y avanza en la jerarquía espiritual. Sabemos que hay 10 clasificaciones en la jerarquía espiritual, de la más inferior hasta el espíritu puro, ¿no? Hasta que llega, como dice acá, al estado de espíritu puro o ángel. Y nos están diciendo, vamos a llegar a ser ángel. Pero poco a poco, no es que la próxima semana ya seremos ángeles, no es así. No sé cuántas existencias nos falten todavía, depende pues de cada uno, ¿no? 1000, 2000, no sé cuántos años, miles de años, no sé. Pero en algún momento vamos a llegar a ser espíritus puros. Esa es la buena noticia. ¿Y qué son los ángeles? Los ángeles son nada más ni nada menos que las almas de los hombres que alcanzaron, ya llegaron a ese nivel de perfección, ¿no? Perfección relativa, obviamente, porque la perfección absoluta solo le corresponde a Dios, ¿no?
Y por ello, en ese haber llegado a ese grado de perfección, ya gozan de una felicidad plena. Y llegaron a la meta, están ahí. Entonces, son felices, ¿no? Pero ellos han sido así como nosotros también, ¿no? Antes de alcanzar ese grado supremo, gozan de una dicha relativa a su adelanto. Eso quiere decir que mientras más avancemos en el camino del bien y en nuestra mejora, vamos a ir ya gozando de momentos o dicha o felicidad relativa de acuerdo al adelanto que vayamos conquistando, ¿sí? O sea, nuestra felicidad ya va a ir consiguiéndose, ¿sí? Eso es bonito, ¿no? O sea, no vamos a tener que esperar hasta el final cuando seamos ángeles para ser felices. Ya en el camino ya podemos ir ganando o sintiendo felicidad, digamos, ¿no? De acuerdo a nuestro adelanto que vayamos consiguiendo. Y acordémonos que la humanidad no está restringida, como dice acá, a la Tierra, ¿no? La humanidad habita en los infinitos mundos del universo. Infinitos mundos que hay. Y en todos esos mundos está la humanidad también presente, ¿sí? Ya habitó en los mundos que desaparecieron y habitará en los que aún no se forman, inclusive. Hay mundos que ya han desaparecido, ya habían personas, habían seres, ¿no? Humanos. Y todavía hay planetas que ni siquiera se están formando o se van a formar en el futuro. Ahí también habrán seres humanos, ¿sí? Humanos. Y Dios está creando eternamente, o sea, crea espíritus, no para de crear, va creando, sigue creando. Y para reflexión, mucho antes de que la Tierra existiese, ya había otros mundos, con espíritus caminando en las mismas etapas que nosotros estamos ahora. O sea, antes que la Tierra exista, ya había mundos con el mismo nivel que nosotros. Y que incluso alcanzaron la perfección antes de que nosotros fuéramos creados. O sea, antes de que apareciera el hombre, ya había ángeles, ya existían ángeles. Porque ellos ya habían logrado avanzar en este camino, ¿no? Entonces, concluimos ahí que los ángeles o espíritus puros existen desde toda la eternidad, ¿sí? Desde toda la eternidad. Como su existencia humana se pierde en el pasado infinito, porque el tiempo pues es inconmensurable, para el hombre, para nosotros, es como si siempre hubiesen sido ángeles. Claro, o sea, si vamos a analizar a ese espíritu puro, ¿cuándo habrá sido así como nosotros? Imagínense, pues de repente estamos hablando de billones, de trillones, de no sé cuántos años, ¿no? Entonces, en la práctica es como si hubiesen sido siempre ángeles, ¿no? Entonces, de esa manera se cumple la ley de unidad de la creación, ¿sí? Todos concatenados, eslabonados unos con otros, ¿sí? Es una misma creación, un universo creado por Dios, donde los seres nos eslabonamos unos de otros, unos de otros. Y Dios nunca estuvo ocioso, digamos, inactivo, ¿no? Siempre contó con espíritus puros para que transmitan sus leyes, para que dirijan a los diferentes sectores del universo, de los mundos hasta los más ínfimos detalles, ¿no? Se dice que Jesús es el gobernador del planeta Tierra, ¿no? Y así como él, hay otros espíritus puros también que están encargados del progreso y la evolución de otros mundos, ¿no? O de otros sectores del universo de repente, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, ¿no? Imagínense, ¿no? La complejidad de la vida en la tierra, en la naturaleza, todo en armonía y concordancia y perfección, ¿no? Entonces Dios no tuvo la necesidad de crear a estos seres privilegiados, como les digo,
y exentos de obligaciones, pues, ¿no? De frente, al nivel superior, no, no tiene sentido eso, ¿no? Eso contradice su calidad de infinitamente justo, ¿no? Todos han conquistado sus posiciones mediante su esfuerzo y su propio mérito, todos los espíritus, ¿sí? Todos esos que vemos como espíritus puros, hasta el mismo Jesús ha conquistado la posición de espíritu puro por su esfuerzo y por su mérito y por su decisión, su libre albedrío, ¿no? ¿No? Todos son hijos de sus obras, como nos dijo Jesús, ¿no? Hijos de sus obras. Todos seremos hijos de nuestras obras. Sí, nos esforzamos y hacemos cosas buenas, mejoramos en función de cómo nos comportamos o interactuamos en sociedad con el prójimo. Eso redundará en nuestra felicidad, en nuestra mejora. Nadie me lo va a regalar, es mi esfuerzo, mi dedicación, mi decisión de ser mejor, ¿no? Entonces así se está cumpliendo la justicia divina, la soberana justicia divina que no se equivoca, que es perfecta, ¿sí? La ley humana sí se puede equivocar, la justicia humana se puede mejorar, se puede corregir, se puede cambiar, pero la ley divina no. La ley divina es perfecta y no cambia, es perfecta, inmutable. ¿Sí? Y amigos, espero haber aclarado un poco el tema, he corrido un poquito, pero espero haber recalcado los temas, los puntos más importantes de los ángeles, y hemos aprendido que los ángeles no son espíritus especiales o una raza especial de espíritu que Dios la creó perfecta, no. Son espíritus igual que nosotros que transitaron por el camino de la evolución y les costó su esfuerzo, su sudor, su decisión en crecer y llegar a estos niveles, ¿no? Confirmando así la grandeza, la justicia, el amor y la bondad divina, ¿no? Basado en el cielo y el infierno, si quieren ampliar, hay un capítulo completo que habla de los ángeles, ¿sí? Les agradezco su atención y muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana. Camino de Amor los espera y la próxima semana a la misma hora para hablar de temas similares o temas también que nos hacen reflexionar y también ayudarnos en nuestra vida. Muchísimas